Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Blake Griffin y sus declaraciones, sus palabras para referirse a las críticas que están recibiendo de manera incesante los Brooklyn Nets después de componer ese super equipo formado por Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, el propio Blake Griffin y la Marcus Aldridge. Pero antes de todo quería daros las gracias, somos más de 18.000 Barkley Boys ya en la familia, que se dice pronto. Os quiero dar de verdad las gracias porque sin vosotros esto no sería posible y ya el objetivo son superar los 20.000, así que vamos con todo. Dicho esto, ahora sí nos vamos con el tema de Blake Griffin y Brooklyn Nets. Bien, en primer lugar ya sabéis que los Brooklyn Nets ha sido una de las franquicias que más se ha reforzado si tenemos en cuenta el inicio de temporada regular, es decir, contaban con Kyrie Irving, con Kevin Durant, luego vía traspaso se hicieron con James Harden y con la agencia libre han aprovechado para fichar a Blake Griffin, procedente de Detroit Pistons, quien recibió un buyout, y con la Marcus Aldridge, que también recibió un buyout, no de Detroit, pero sí de San Antonio Spurs. Bien, después de la llegada tanto de Griffin como de la Marcus Aldridge, obviamente se ha compuesto un super equipo donde Brooklyn Nets junta muchísimo talento. O sea, yo me acuerdo que cuando salió la información de la Marcus Aldridge, las fotos de 40 All-Stars en Brooklyn Nets, etcétera, etcétera, no paraban de aparecer, o sea, de manera constante. 40 apariciones en el All-Star entre la Marcus Aldridge, James Harden, Irving, Durant y Griffin. Claro, el efecto de juntar a estos 5 jugadores es más o menos similar al efecto que tuvo Golden State Warriors cuando logró juntar a Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant y DeMarcus Cousins. No sé si os acordáis, cuando DeMarcus Cousins venía de una de las lesiones más graves que ha tenido en toda su carrera, nadie confiaba en él y de repente aparecieron los Warriors, le dieron la oportunidad, le firmaron y de esta manera juntaron a un quinteto All-Star que daba absolutamente miedo. Luego es cierto que en las finales y en los playoffs no tuvieron mucha suerte, fruto de lesiones, DeMarcus Cousins no logró cuajar del todo, pero de primeras, al ver ese quinteto, en parte de la fanaticada de la NBA se originaban dos sentimientos. Por un lado, el miedo, porque es que daba miedo ver a ese quinteto titular, repito, Curry, Thompson, Green, Durant y Cousins. Encima, los 4 primeros venían ya de ganar y de dominar la liga. Pero es que además había otro sentimiento, y este sentimiento era un poco más negativo. Era un sentimiento de rechazo, de crítica negativa que defendía la idea de super equipos no, porque de esta manera la liga queda desequilibrada, queda desigualada. Y más o menos, si comparáis un equipo y otro, quitando los gustos de cada uno en el sentido de a quién preferís, a ese quinteto de los Warriors o a este quinteto de los Nets, quitando eso, más o menos las historias son similares, es decir, han logrado juntar en 5 jugadores muchísimo talento y se erigen ahora mismo como los grandes favoritos de cara a ganar el anillo de este año. Pasó, repito, con los Warriors y está pasando con los Brooklyn Nets. Claro, es inevitable que los jugadores que componen al propio equipo, es decir, en este caso a los Nets, no se hagan eco de las críticas que recibe su franquicia. Y Blake Griffin ha querido hablar de ello a través de Malika Andrews, periodista de la ESPN, diciendo esto: durante el último año he escuchado sobre lo mal que estaba y luego vine aquí y la gente dice, oh, no es justo. Sobre todo con lo que quiero que os quedéis es lo de durante los últimos años o el último año lo que he escuchado fue lo malo que soy. Con esto en mente quiero que ahora repaséis brevemente, tampoco quiero aquí que os explayéis, quiero que repaséis el quinteto que se formaría con estos 5 jugadores en Brooklyn Nets. Es decir, Kyrie Irving y James Harden base escolta, me da igual como los pongáis. Luego estaría Kevin Durant de 3, luego Blake Griffin de 4 y la Marcus Aldridge de 5, ¿no? Porque al final la Marcus Aldridge es más alto que Blake Griffin, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos nos quedaría así. Bien, teniendo en cuenta los 5 componentes de este quinteto titular, hay también que analizar de dónde viene Blake Griffin y de dónde viene la Marcus Aldridge. Y esto está relacionado con las palabras de Blake Griffin. ¿Porque Blake Griffin tiene razón? Sí, tiene razón. Pero también es verdad que ya no es el Blake Griffin
que recordamos en Los Ángeles Clippers, como LaMarcus Aldridge no es el Aldridge que recordamos de Portland Trail Blazers. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros proyectamos la foto, ¿no? O la imagen, me da igual, de los Brooklyn Nets con Irving, Harden, Durant, Griffin y Aldridge, sobre todo nos impactan los nombres, lo mejor de estos jugadores. Pero hay que tener en cuenta que Kyrie Irving está a un grandísimo nivel, James Harden está en modo MVP, Kevin Durant está también en un modo increíble, aunque está teniendo lesiones. Estos tres están muy bien, pero Blake Griffin y LaMarcus Aldridge no son lo que eran en su momento. Esto es importante, porque no es lo mismo pensar en el Blake Griffin potente, arrollador de los Clippers, o en el LaMarcus Aldridge joven de Portland, que por ejemplo las versiones que tenemos hoy en día y sobre todo que hemos tenido en los últimos años. Es decir, aquí estaréis viendo que Blake Griffin este año, por ejemplo, en 24 partidos, está promediando 11,5 puntos, 5 rebotes en total, 3,5 asistencias, con un 38,3% en tiros de campo, 32,3 en triples, un PER del 10.7 y 0.7 de win share. Además, en tiros libres está en un 69,9. Si nos vamos, por ejemplo, a sus estadísticas en Los Ángeles Clippers, durante las 8 temporadas que pasó en la franquicia californiana, Blake Griffin promediaba 21,6 puntos por partido. Nos vamos a los rebotes y llegaba casi a los 10, 9.3. Robos 1 por partido, pero bueno, eso da igual, y 4,2 asistencias. Es decir, Blake Griffin en anotación ha disminuido casi 10 puntos prácticamente. En rebotes más o menos ha bajado a la mitad, y en asistencias es cierto que es en lo que menos ha empeorado, pero también ha empeorado ligeramente. E incluso voy más allá, en la temporada 2018-2019, que fue la segunda con Detroit Pistons, Blake Griffin estaba promediando 24,5 puntos por partido. Es una locura, 24,5 puntos, ese es el gran Blake Griffin, o ese es uno de los mejores Blake Griffin que hemos conocido. Claro, esto lo tenemos que tener en cuenta, porque por ejemplo con Detroit Pistons terminó promediando 12,3, de 24,5 a 12,3. Y si nos vamos a LaMarcus Aldridge, pasa más o menos lo mismo, 21 partidos jugados, 13,7 puntos por partido, 4,5 rebotes, 1,7 asistencias, 46,4 en tiros de campo, 36 en triples, 83,8 en tiros libres, 15,1 de PER y 0,8 de win share. Si por ejemplo nos vamos a los números que ha tenido el jugador en las 9 temporadas en general que ha pasado en Portland Trail Blazers, LaMarcus Aldridge promediaba 19,4 puntos por encuentro, 8,4 rebotes y 1,9 asistencias. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Brooklyn Nets llegará donde tenga que llegar, sobre todo por el peso que tienen en el equipo, en el juego colectivo, Irving, Harden y Durant. Pero no nos debemos de dejar llevar por Blake Griffin, LaMarcus Aldridge y los nombres de estos jugadores, porque yo entiendo al final que claro, es ver la foto de los 5 y nos impacta muchísimo, porque repito, nos viene a la cabeza la mejor versión de cada uno de estos jugadores, pero hay que estar en el presente y ser conscientes de dónde viene Blake Griffin, en qué punto de su carrera se encuentra, al igual que LaMarcus Aldridge. Ya no son jóvenes promesas, ya no son jugadores con una enorme proyección, no, ya son presente. Ya son jugadores de más de 30 años. Por ejemplo, LaMarcus Aldridge tiene 35 y Blake Griffin tiene 32, aparte de las lesiones que en el caso de este último le han mellado bastante. Dicho esto y volviendo a las palabras de Blake Griffin, es entendible y para mí tiene toda la razón cuando hace referencia a que el año pasado o hace 2 incluso se hablaba de que Griffin no era tan bueno como antes, etcétera, etcétera, y ahora por cambiar de equipo e ir a los Brooklyn Nets vuelve a ser ese Blake Griffin apoteósico, potente, arrollador, etcétera, etcétera, que daba miedo. Esto tiene razón Blake Griffin. Es decir, de un año para otro, simplemente por cambiar de equipo, no cambia la cosa. Es ilógico, pero creo que esto viene producido por lo que os he dicho, porque normalmente, pues de repente vemos el fichaje de Griffin a los Nets, de Aldridge a los Nets, o vemos la foto de los 5, nos impacta tanto que el nombre pesa por encima del presente del jugador. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Blake Griffin puede ser importante en los Brooklyn Nets? Sí. ¿Puede ser relevante? Sí. ¿Va a ser clave? No.
clave son Irving, Harden y Durant. Obviamente Blake Griffin y LaMarcus Aldridge no son las estrellas, los jugadores franquicia que eran antaño, pero van a ser grandes apoyos para las estrellas de Brooklyn Nets, que son los otros tres. Esto precisamente es lo que os quiero destacar en el vídeo. Blake Griffin no va a volver a ser ese Blake Griffin de los Clippers. Puede ser un buen Blake Griffin que ayude a los Nets y puede ser un buen LaMarcus Aldridge que ayude a los Brooklyn Nets. Pero no vamos a volver a ver a ese Blake Griffin de los Clippers ni tampoco al Aldridge de los Blazers, simplemente porque están en puntos de su carrera totalmente diferentes, porque el físico es diferente, la mentalidad también es diferente y porque ya no son esos jugadores prometedores que llegaron a la NBA con 20 y pico años. Ya no lo son, es un jugador de 32 y es un jugador de 35 y estamos hablando del pico de sus carreras, de su prime, y es algo que cuando ya lo pierdes no lo vas a recuperar. Puedes jugar, repito, mejor o peor, dependiendo del esquema, de si te beneficia, no te beneficia, de tus compañeros, etcétera. Pero no vas a volver a ver ese pico de ese jugador, porque es que es prácticamente imposible. Simplemente os quería destacar esto porque es verdad que cuando vemos los 5 jugadores juntos es como, ostras, qué quinteto, da auténtico miedo, pero creo que hay que entender y conocer de dónde viene uno, de dónde viene el otro y cómo están ahora mismo, ¿no? En qué punto de su carrera deportiva, que es sobre todo lo más importante, en qué tono físico y mental llegan o se encuentran. Esto es lo más relevante. Y aparte quiero hacer un breve matiz con esos Warriors de los que hemos hablado antes, con Cousins, con Durant en el equipo. Ojito con los Warriors, porque tenían a Curry en uno de sus mejores momentos, a Thompson, a Draymond Green, a Kevin Durant, ya habían ganado anillos, venían de dominar la liga, los 4 juntos, y el único que cojeaba, nunca mejor dicho, porque había dudas de su lesión, de cómo iba a volver, era de Marcus Cousins. Es decir, eran 4 y la duda era 1. En el caso de estos Brooklyn Nets son 3, Irving, Harden y Durant, y hay 2 que no están ya en el mejor momento de su carrera. No es que haya dudas de su estado físico como había con DeMarcus Cousins, pero son los que, pues bueno, estarían en un segundo peldaño. En los Warriors, Curry, Thompson, Green y Durant estaban en el mismo. Y no entender por el mismo a que eran jugadores similares, no. Simplemente tenían la misma importancia en el equipo. En diferentes aspectos, pero tenían una relevancia clave, importantísima. Y en los Nets, tanto Griffin como Aldridge no tienen el mismo peso que los otros 3. Simplemente esta es mi opinión, no sé vosotros qué opinaréis. Si estáis de acuerdo o estáis en contra, ponérmelo por aquí abajo, ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme absolutamente todo lo que se os haya pasado por la cabeza cuando habéis visto este vídeo. Blake Griffin, sus estadísticas, LaMarcus Aldridge. De verdad, ponedme lo que pensáis en el sentido de si estáis de acuerdo con esto que os he dicho o si creéis por el contrario que Griffin va a volver a ser el de los Clippers y Aldridge el de los Blazers y esto va a ser un quinteto All-Star de toma pan y moja. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.